Bienvenidos a Ruedas o Manzanas, un programa de opinión totalmente irrelevante, con Carlos Romano y Xavi Urrios. Buenas noches, estáis escuchando el programa Ruedas o Manzanas, retransmitiendo desde los estudios más cálidos de la provincia de Teruel. Presentando un servidor, Carlos Romano. Hoy abrimos Ruedas o Manzanas, un espacio de entrevistas que podéis seguir por las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram. Hoy tenemos con nosotros a Xavi Urrios. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal has encontrado los estudios? Bueno, bastante bien, no me he perdido ni nada para llegar a ellos. Tiene pocos pasillos. No sé, al ser mi casa la tengo conocida. Bueno, es un espacio, es hogareño, es caliente. Bueno, ¿qué tema nos traes hoy? ¿De qué vas a hablar? La sección del primer día va sobre cubos de Rubik, como pudisteis ver en nuestros Instagram. Cada programa tendremos una sección. Esta sección se va a decidir con una encuesta. Así que si queréis participar y saber cuál va a ser el tema del día, os recomendamos que nos sigáis en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, que lo tendréis en la descripción. De acuerdo, perfecto. Ahora que ya nos pueden seguir. Cubos de Rubik. ¿Qué nos puede interesar de ellos? ¿Por qué le interesaría a nuestro público? Primero quería decir que fue inventado en 1974 por Erno Rubik, pero es muy curioso que fuera inventado para explicar la tridimensionalidad en el plano a sus alumnos de arquitectura. Realmente su idea no era la de crear un juguete, sino era la de crear una forma de enseñar cómo interaccionan los planos entre sí. También como anécdota, si os cuesta un poco resolver el cubo de Rubik, deciros que no os preocupéis, ya que el propio Erno Rubik tardó un mes en resolverlo. ¿Estaba pensado para poder resolverse o era como un acertijo que no se podría resolver? Durante muchísimo tiempo hubo mucha gente que pensaba que era imposible crear un método para resolverlo, ya que tiene muchísimos estados. Pero sí, al final sí que existe un método, incluso hay varios. Por ejemplo, la matemática Jessica Friedrich se inventó un método más rápido, normal, con menos movimientos, y fue un poco una revolución. Esto pasó acerca de los 90. Antes de meterme en este mundo del speedcubing y que inauguró, pues... Espera, recapitulemos. Entonces lo crea el señor Rubik y él tarda como un mes en hacer el invento que él ha hecho, pero en resolverle. ¿Inmediatamente la gente empieza a resolverlo rápido o cuánto tarda en resolverlo la media? ¿Le gana a la gente? Entrando con el tema de speedcubing. El señor que lo inventa realmente no quería venderlo, entonces fue una compañía húngara, Ideal Toy, la que al final lo convenció y joder, o sea, acabó siendo una muy buena idea, ya que se ha convertido en lo que lleva de vida, que ya son más de 40 años, en el cubo, o sea, en el juguete más vendido de la historia. Aún así, muchas veces se le atribuye solo a Erno Rubik la creación del propio cubo. Entonces entiendo que él gana dinero, la patente la tiene él, todos los cubos gana dinero la familia No, Rubik. o sea, antes de 1974 había ya algunos cubos de Rubik que hoy en día consideramos secundarios, pero en realidad existen desde antes, como por ejemplo el 2x2 fue inventado por un británico, o el Pyramix, que es una variante en forma de pirámide. Se inventó incluso antes por unos rusos. Las patentes de ellas hubieron muchísimos juicios durante los 80 y 90, pero finalmente la patente del 3x3 sí que la tiene Erno, la del 2x2 la tiene el londinense, y la del Pyramix no la tiene nadie. Así que puedes construirlo y venderlo sin pagar a nadie. Espera un momento, estás hablando de 2x2, 3x3. Yo no sé resolver cubos, no sé si la gente lo entiende. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de 2x2, Pyramix? Bueno, el cubo de Rubik tiene diversas variantes, sobre todo hay 7, 8 que son oficiales, que son las que se utilizan para competir. Las competiciones básicamente lo que intentan es resolverlo o en el menor número de movimientos o en el menor tiempo, con distintas variantes. Los cubos principales son 2x2, 3x3 hasta el 7, Megamix, Pyramix y Square One. ¿Qué significa cada uno de estos? El 2x2 es como el 3x3, o sea, como el cubo de toda la vida, solo que en vez de tener 3 capas, tiene 2. El 4x4, pues obviamente igual, pero con 4 capas, y así hasta el 7x7. El Pyramix es una variante del cubo de Rubik un poco distinta, que tiene
3 lados en lugar de 4 y forma de pirámide con 4 caras. Y en el caso del Megamix es una variante mucho más parecida a la hora de resolverlo al cubo de Rubik, que tiene 12 caras, cada cara tiene forma de pentágono. En el caso del Square One es un cubo un poco más especial que se inventó un poco más tarde, es el único cubo oficial que se deforma, o sea que pierde su forma cúbica y es un poco difícil de describir, hay gente incluso que le cuesta deshacer. También está aparte el S-Cube, que es un cubo que recomiendo mucho para empezar porque no sigue las normas de los cubos normales y en lugar de girar en torno al centro, gira en torno a las esquinas, entonces cambia totalmente la forma de verlo. Pero entonces, que haya tantos cubos me hace suponer que entre el 2x2, el 3x3 y los que van subiendo, ¿se incrementa exponencialmente la dificultad de resolverlos o se resuelven todos muy parecido? Hay distintos métodos según el cubo. Normalmente hay muchísimos cubos que son muy parecidos al 3x3. Por ejemplo, el Megamix, si sabes resolver el 3x3, es prácticamente idéntico. El Pyramix tiene un método parecido, pero aún así bastante intuitivo. En el caso del 2x2 es un poco distinto porque no tiene centros como el 3x3 fijos, entonces se resuelve distinto. A partir del 2x2, o sea del 3x3, el 4x4, 5, 6 y todas las capas que quieras se resuelven igual. El 4x4, la diferencia que tiene el 3x3 es que no tiene un centro, tiene 4 centros. Entonces lo primero que tienes que hacer es hacer ese centro. Esa es la dificultad añadida, pero en cuanto subes de capas del 4x4 todos se resuelven exactamente igual, solo que tardas mucho más tiempo. Actualmente el cubo más grande que se vende de número de capas es un 15x15 que lo tiene la marca Moyu, y el cubo más grande hecho pero que no se vende comercialmente creo que es un 22x22. Pero entonces me llega la pregunta de ¿por qué nos interesan? ¿Quién quisiera pasar horas y horas resolviendo, pues, mezclando colores y consiguiendo que cada capa sea un color? No sé, no veo la final de ello. ¿Por qué los consideramos interesantes? Porque es una empresa multimillonaria. A la gente le interesa, eso está en el mercado y gana mucho dinero. ¿Qué consideras que tiene de interés? Pues lo primero, actualmente en 2018 tiene cierto carácter más bien nostálgico. Se pusieron muy de moda a lo largo de los 80 y 90, entonces muchas veces cuando lo vemos y recordamos un poco la cultura pop. También puede interesar mucho a la gente que no sabe resolverlos porque es como medio conocido, que tiene muchísimos estados posibles y entonces es como sorprendente ver a alguien resolver algo que puede estar lo voy a decir en números en vez de decir el número entero. 435200327485600. Posibles soluciones. Vale, no sabes leer números. Vale, tiene muchas soluciones, de acuerdo. Sí, Tiene muchísimas y si los centros pueden rotar, la cifra sube a 8,9 por 10 elevado a 22. O sea, son muchos. Pero realmente parece muy complicado, pero supongo que también hay mucha gente que le interesa porque algo tan complicado con tantas situaciones, saber que se puede resolver en solo 22 movimientos y que si aprendes muy fácilmente en un minuto o así puedes resolver algo con tantas posibilidades, supongo que es algo que atrae a mucha gente. También hay mucha gente que lo considera como el puzzle definitivo. Normalmente o tradicionalmente los puzzles suelen ser planos. El cubo de Rubik es el único puzzle, cubo de Rubik y todas sus variantes, que incorpora la tridimensionalidad, se diseñó para eso. Entonces es un campo muy interesante. Pero entonces estás hablando de que se parecen a este tipo de puzzles que venden normalmente en las tiendas de libros. Esto es como saca la bolita de la caja y abre las cajas como moviendo en plan puzzles mentales o este tipo de cosas. ¿Hay alguna relación con ello? Es muy parecido, sobre todo algunos tipos, al puzzle. Y más que al puzzle, es como un puzzle más allá, o sea que va hacia lo tridimensional. Encontramos también dos tipos de personas ya aficionadas al cubo de Rubik que les gusta una cosa o la otra. En cuanto a los rompecabezas, pues tenemos a la gente que aprendió el 3x3 con un tutorial, se aprendió como unos pocos cubos, vamos a decir básicos, que más o menos te dan como las claves para resolver todas las otras variantes. Entonces esta gente tiene como un carácter más coleccionista y entonces lo que más le interesa es ir comprando cubos nuevos y decir, vale, no voy a mirar ningún tutorial ni nada y sabiendo lo que ya sé voy a intentar resolver este. Bueno, todo esto me lleva a suponer de que llevas bastante tiempo resolviendo cubos, porque yo tengo uno en casa, pero no lo he tocado en 1000 años. ¿Cuánto tiempo llevas resolviendo cubos? Llevaré unos 4 o 5 años desde que me regalaron el primero cuando estaba en cuarto de la ESO. Sí, 4 años llevo.
Entonces, para la gente como yo que tiene tirada en una balda un cubo que le regalaron y que en la vida ha tocado y no sabe cómo resolver y solo ve colores, ¿por dónde dirías de empezar? ¿Qué cubo hay que comprar? ¿A qué página acudir teniendo un cubo delante ya? O si no le tienes, pues ¿cuál cubo comprar? ¿Cuál recomendarías? En cuanto al cubo, pues la verdad es que da un poco de igual. Sí que es verdad que los cubos de Rubik, de la marca Rubik, curiosamente son de los menos recomendables, porque suelen ser cubos que cuestan 12, 13 euros, que son muy muy caros para lo mal que giran y, en fin, si lo quieres por colección, pues está bien, pero son muy muy caros. En cuanto a cuál comprar, en cualquier chino suele haber cubos medio decentes ya. Y en Amazon o en tiendas como Lightake hay cubos bastante asequibles y que giran bastante bien. También si te quieres iniciar en el mundo del speedcubing, está bien comprar cubos que ya pues, vayan a tener un poco de calidad. En cuanto a los cubos para empezar, yo recomendaría, según lo que más pienses tú que te va a interesar. Obviamente el primero que debes resolver o 2x2, 3x... el 3x3, porque es como el que si lo entiendes te da un poco el patrón mental para después resolver más. Aparte es como el más seguido, entonces también si te interesa el mundo de la competición, pues va a ser el del que más puedas competir. Después a lo mejor el 2x2 te da un juego extra que si ya sabes resolver el 3x3 te va a resultar fácil, va a ser bastante gratificante. A partir de ahí ya depende de lo que te interese. Si te interesa seguir resolviendo cubos y no la velocidad, pues te recomendaría a lo mejor el Scube o un Pyramix, un Megamix a lo mejor, para que aprendas un poco el desarrollo del 3x3 pero llevado a otro tipo de cubos, o cubos así similares. Si te interesa más el mundo de la competición, pues fíjate en los cubos de competición, en los oficiales, y fíjate en qué categoría te gusta más. También en competición hay como varias variantes. Por ejemplo, no es lo mismo la gente que le gusta resolver cubos relativamente rápidos, que resuelves en 10 segundos, incluso menos, los normales menos, como por ejemplo el Pyramix, el 2x2, el Scube, o cubos que son como intermedios, como por ejemplo el 3x3, o cubos ya que tardas mucho más. Son como categorías entre comillas separadas, aunque puedes competir en todas, pero cada uno se va como medio especializando en el tema que más le guste. Después, aparte de eso, está el blind y el multiblind, que son unas categorías un poco especiales. Estas categorías consisten principalmente en aprender a resolverlo a ciegas, que es algo que impacta muchísimo, pero en realidad es bastante más fácil de lo que parece. Pero antes de ir a todo eso tan alto nivel, resolver cubos muy rápido, competición, te has mencionado que la gente normalmente cuando tiene un cubo a nivel básico acude a tutoriales de YouTube, y entiendo que no te guste demasiado. ¿A dónde deberían acudir la gente que quiere como aprender a resolverlos bien, aprender los patrones matemáticos? ¿Cuáles serían como los caminos a los que acudir? Pues principalmente esto también me lleva un poco a la comunidad que se ha creado. Hay varios canales de YouTube, ya depende del nivel que quieras alcanzar. Por ejemplo, hay uno muy famoso con 1 millón de seguidores en YouTube, que es Cubi, que principalmente sube unboxings, o sea, cubos que se va comprando él, y aparte hace unos tutoriales bastante largos y muy bien explicados, que sobre todo para los métodos principiantes vienen bastante bien. Yo con él fue con quien aprendí a resolver el cubo 3x3 y con quien me aprendí el método avanzado que actualmente utilizo para tardar menos tiempo. Y son sencillos, no empiezan con terminología que no se comprenda o... No, la gracia de Cubi es que no te dice directamente, mira, gíralo así y se resuelve, sino que te dice, mira, este cubo es así, gira así por estas cosas. Por ejemplo, en el 3x3, tiene tantas aristas, las aristas funcionan de esta forma, tiene tantos centros, tiene 6 centros, los centros no se mueven, los centros se quedan quietos y solo rotan. Te hacen la explicación matemática de cómo resolver ese y otros muchos parecidos. Eso es. Entonces por eso pienso que es bastante interesante, no solo el concepto de cubo como lo tengo en mi casa, lo resuelvo ya, sino como una comunidad. Sí, gente que le gusta y que quiere hacerlo como ejercicio mental, como un puzzle. ¿Y algún otro aparte de ese? ¿Alguno más que se pueda acudir? También, creo que tú también lo seguías durante un tiempo, está un poco loco, tiene 1 millón de seguidores también, de Maoisha. Tiene una colección bastante más grande, tiene más de 1000 cubos. Yo aprovecho para recomendarle, porque a mí no sé resolver ningún cubo, pero es un canal que, te guste o no, es bastante interesante. Como es un hombre curioso, como personalidad yo me lo tomo como a un cómico. Es un señor que tiene su propio método. Te guste o no, pues puedes, a partir de ver a ese señor, puedes introducirte en el mundo y empezar a resolver. En el caso de Maoisha es un físico
que le dio por aprender a resolver cubo de Rubik, y a él le interesa más el tema este de derivar de unos métodos a otros, de un cubo saber resolver otro y cosas así. Entonces también si te interesa eso, tiene varios vídeos que explica a un nivel a lo mejor más profundo que Cubi, pues cubos muy complejos como él ha aprendido a resolverlos. Continúas escuchando Ruedas o Manzanas con Xavi Urrios y Carlos Román. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre el cubo de Rubik? Recapitulando un poco, si os interesa el tema de la competición, deciros que existe en la World Cube Association, que es una asociación de cubos, en la cual tú te inscribes y es como una especie de federación mundial del cubo de Rubik, que pues regula todas las competiciones que se hacen para que tus tiempos para que sean legales y que tú no digas, he hecho en mi casa en tanto tiempo. Pues no, vas a una competición y te miden bien y sabes, queda como registrado el tiempo que tienes. También sirve, por ejemplo, si haces un récord del mundo, en teoría tendrías que tener un récord Guinness. Si lo haces en tu casa, pues como si no, pero en cualquier competición de la World Cube Association, el récord sí que queda marcado y cuenta como récord Guinness. Ahora llega el momento de que te preguntase algún dato curioso, algún dato sabrosón de estos de el señor que más rápido ha resuelto un cubo, el cubo más, no sé, más pequeño. Pues el cubo más pequeño de Rubik funcional es un cubo que mide, creo que medio centímetro. Lo hizo un escultor de Tony Fisher. Y curiosamente también tiene el cubo más grande que mide 2 metros de alto. El que nos ha dicho que no se puede vender, ¿no? No, el cubo más grande 3x3. Luego está el cubo con más capas, que solo tiene otro diseñador. También, como dato curioso, el hombre humano que más... El hombre humano, hay... Sí, porque también puede ser una máquina. La máquina tarda bastante menos. Oh. El humano que menos ha tardado en resolver el cubo de Rubik es Felix Delmex, australiano, que lo resolvió en 4 segundos con 22. Un 3x3. Eso es. El 2x2 la cifra baja incluso más a los 0,48 segundos. Y en el caso de Blind, que es básicamente memorizártelo y resolverlo en el menor tiempo posible, la cifra solo asciende a 17 segundos. Y el Multiblind, que es una disciplina un poco extraña, si te gusta memorizar y tener tu memoria como activa, es una disciplina que te puede gustar mucho. Es en 1 hora tienes que memorizar y resolver a ciegas obviamente, el mayor número de cubos posibles. O sea, memorizártelos todos del tirón y luego los resuelves todos. El récord actual lo tiene un polaco con 50 cubos. 50 cubos seguidos de memoria. Eso es. Memorizándolos uno tras otro. Sin fallar en ni uno. Suena bastante tiempo echado en un cubo. Sí. Mucho tiempo. También, si te interesa más el tema de ejercicio mental, existe la categoría de Fewest, que es resolverlo en el menor número de movimientos posibles. Esta es una categoría en la que no hay tiempo y tienes que pensar cómo resolverlo en el menor número posible. Aunque las matemáticas nos dicen que en teoría 21 o 22 según es el número mínimo en el que se podría resolver un cubo de Rubik, varios competidores han logrado resolverlo en 19 movimientos. Entonces, alejándonos de que el cubo de Rubik sea un juguete para niños, como normalmente se suele vender, es un instrumento de matemáticas, es un instrumento que nos lleva a cálculos complejos y gente muy especializada en el ámbito de la memoria, de invertir muchas horas en ello. Efectivamente, de hecho, los grandes competidores actualmente, muchos de ellos tienen canal de YouTube y recomiendan practicar, si quieres competir a alto nivel, mínimo 2 horas al día. En el caso de Fewest Moven, no solo hay que practicar, sino que hay que saber bastante sobre matemática y tridimensionalidad. Un dato curioso aparte es que otra razón para aprender a resolver el cubo de Rubik es la memoria espacial y sobre todo la sensación de tridimensionalidad. ¿A qué me refiero con esto? No sé si alguno de vosotros habéis dado dibujo técnico cuando dais el sistema diédrico, que son como líneas abstractas y ya está. Si sabes resolver el cubo de Rubik, te va a resultar muchísimo más fácil que esas líneas abstractas se conviertan en algo de verdad y que entiendas cómo funcionan sistemas tan abstractos como el diédrico. Entonces, la mayor parte de la gente que hace todo esto del speedcubing y
resolver el cubo a alto nivel me hace suponer que son científicos, matemáticos, son gente como con estudios superiores altos. No tiene por qué, sobre todo en el tema de multiblind sí que suele ser gente, a lo mejor psicóloga y tal, que tengan bastantes conocimientos sobre cómo funciona nuestra memoria, y en el caso de Fewest Moment también suelen ser científicos. Sin embargo, en el caso de del resto de categorías de resolver, que solo importa la velocidad, no tiene por qué. Cualquier persona que simplemente le eche muchísimas horas y tenga una memoria medio alta para aprenderse tantas combinaciones, puede llegar a resolverlo en bastante poco tiempo. Fíjate que yo soy artista y hace muchísimo que no doy matemáticas, y aunque me gusta ese tema, no suele ser algo como demasiado presente en mí, y tengo el récord del 3x3 en 20 segundos. Aún así, también he de decir que en el caso de la competición es un mundo bastante difícil, porque a nada que dejes de practicar un poco de tiempo se te olvidan movimientos, o aunque no se te olviden, la memoria motora de tus manos como que pierde, y todas esas combinaciones que habías memorizado tan rápidas cada vez las haces más lentas si no practicas. Bueno, con todo esto sigue sin convencerme. Yo no estaré dispuesto jamás a invertir tantas horas en aplicar matemáticas para resolver un cubo, pero espero que la gente le interese hacerlo. Antes de acabar, querría decirte un dato que a lo mejor te interesa más sobre los cubos de Rubik, que son las modificaciones. Las modificaciones es básicamente coger un cubo normal, como el 3x3, el 2x2 o cualquiera, y hacerlo de otra forma. En este caso puede entrar un poco el ámbito artístico. Vemos incluso a varias personas que son reales artistas, que básicamente cogen el cubo de Rubik y con masillas epóxicas lo convierten a lo mejor en un busto o en cabezas, pero que aún así lo interesante es que no deja de ser funcional. Entonces esa cabeza se puede deshacer y volver a resolver. Y siempre es bonito que si no sabes resolverle, le pongas en tu estantería. ¿Algo más que añadir sobre los cubos de Rubik? Creo que no mucho más. Simplemente os invito a todos nuestros oyentes a que al menos se animen, que cualquier 3x3 en una tienda es como muy barato, cuesta 1 euro, 2, siquiera intentarlo. Pienso que es un mundo bastante bonito, que aunque no eches tantas horas como a lo mejor lo he hecho yo, está bien tenerlo, y muchas veces puede ser como un desahogo o un método para quitarte el estrés. Hombre, está bien. Para echar un rato, pues no te sale muy cara la afición. Entonces, si no te parece mal, pasamos a la sección que inaugura hoy el programa. Como sección final del programa, les introducimos Il Finalet, espacio dedicado al odio indiscriminado, poniendo en evidencia nuestra ignorancia. Después de esta charla tan intensa sobre cubos de Rubik, hoy inauguramos Il Finalet. Es una sección que es pionera el programa en ella, sobre odio indiscriminado a cualquier cosa que haya sobre este mundo. Que es una sección que para nada hayamos visto en otros Jamás, programas, nunca. No es un cambio de letras, no se parece. Entonces, ¿qué nos traes hoy, Carlos, en tu odio indiscriminado hacia el mundo? Bueno, en esta sección os traigo Javier del Pino. Por un lado tenemos a Javier del Pino. Es una sección muy intensa que vamos a desarrollar durante toda la temporada. Javier del Pino. Me encanta como comentarista de la radio. Trae entrevistas muy graciosas, muy interesantes. Maneja tanto el periodismo como la entrevista, como muchas facetas de la radio que son muy interesantes, pero es muy feo. El hombre es feísimo. Entiendo, Carlos, que solo te interesa la parte formal de Javier del Pino. Sí. Es horrible, entiendo que se ha metido a la radio por eso, y yo escucho sus programas, pero en la televisión no le vería a nadie, en el cine es imposible, ese hombre no sirve para la televisión, el cine, las series. No, encontró su nicho en la radio, pero es imposible que se desplace de ahí jamás. Así que estoy orgulloso de poder escuchar muchos años más. ¿Sabes también que es horrible y que nunca debería existir? Desahóguese, por favor, desahóguese. Las cámaras PowerShot con zoom óptico. Hablas de como la gente que tenemos las Nikon Coldflix, esas cámaras compactas con objetivos analógicos. No, analógicos. No, objetivos ópticos. Ópticos, sí. Hablo precisamente... Se ve que manejo del tema, por eso tengo una cámara así. Hablo precisamente de ese tipo de cámaras que
no tienen un precio tan bajo como deberían y sobre todo intentan como venderte que tienen un zoom como de 1000 millones de... como que puedes hacer una foto a un grano de un tío que está en la luna. Y el zoom no está mal. El zoom... A mí me convence, a mí me vale para apuntar y disparar indiscriminadamente cuando voy de vacaciones a todo lo que se me pone delante como si fuese un chino. Pero sin embargo he de decir que el sensor de esas cámaras deja muchísimo que desear, muchas veces incluso peor que la de los móviles. Y también tiene unas condiciones de luz muy poco favorables, o sea, no puedes utilizarla más que sean las 3 de la tarde y te esté cayendo el sol como piedras. Bueno, sí, eso está ahí. Nadie dice que sean unas buenas cámaras. Pero aquí de lo que hablamos el curioso proceso que pasa para abrirse, porque como son cámaras de objetivos que van compactos y luego se desplazan hacia adelante para que puedas tener una mayor óptica, para que tengas un zoom más grande, se asemeja mucho al pene de un gato. Se abre hacia afuera y van saliendo un aro después de otro aro y es muy similar a cuando tienes un gato, un gato varón. La acaricias más de la cuenta y a lo mejor se Sí, pone claro. juguetón. Pues esa cámara no es, estéticamente es muy fea. Esta sección prima la belleza, todo gira en torno a la belleza. Igual que Javier del Pino es feo en la radio, podemos decir que la Nikon Coldplix o todo este tipo de cámaras es muy fea, es estéticamente mal hecha porque parece el pene de un gato. No había por qué unir conceptos y decir que Javier del Pino es el pene de un gato. No, son secciones separadas pero interrelacionadas por la belleza. La belleza es lo que importa. Hablando de belleza y de gente que se fija a lo mejor demasiado en la belleza formal, me gustaría aportar mi granito de arena hacia las marcas de plumas que siempre está bien que existan, joder. O sea, Sí, haremos secciones de... Vendrá gente a hablarnos sobre por qué las plumas están bien y los bolis son una puta mierda inútil. entonces es un poco contradictorio y a lo mejor denigrable que muchas marcas de plumas muy famosas que tienen plumas muy buenas saquen bolis. Y muy caros, porque no rebajan el precio, eso no. Porque, ¿qué necesitabais? ¿Qué ganabais sacando un boli? Bueno, ganan más dinero, pero sí es cierto que hay muchas plumas muy caras y ahí entra toda la gama de casas que se encargan de crear todas estas cosas, que en cada modelo de pluma hay su símil en boli y no reducen el precio siendo que solo es una carcasa en la que metes un trozo de metal con tinta. Y la tinta es mucho peor que la de las plumas. En el caso de las plumas la tinta está hecha, es líquida y puede durar mucho más. En el caso del boli es restos de petróleo resinado. Pero bueno, hablaremos de eso en otro programa. Vamos a seguir con nuestra sección, que es el odio indiscriminado. También, Y quería traer esta noche la comida de gato gourmet. El otro día estaba viendo en la tele un programa y los anuncios son terribles. No suelo acostumbrar a ver la tele, pero esta semana me he visto obligado y los anuncios son terribles. Y en concreto los anuncios de comida para gato. Venden comida para gato gourmet que no es barata, ¿vale? Esa comida no es barata. Y yo a mi perro le doy comida de un saco de 5 kilos de mierda. Sé que no es bueno para él, pero se la doy. Y venden pastillitas de comida que metes al microondas y le das al gato pues algo que es mejor de lo que tú comes si vives solo como yo. también lo que muchas veces me cabrea son la comida para gatos esterilizados, que es comida light. Básicamente es la misma comida que la otra, solo que menos y más cara. ¿Hablamos de comida para gatos veganos, quizá? Claro, es que ahí también se junta comida light y encima te anuncian que es comida vegetariana o casi, que es como, tío, que los gatos son carnívoros. Eso es cierto. Y da mucha rabia que todas estas marcas se aprovechen de los gustos de la gente para que compre a sus gatos cosas que quizá no necesitan. Es que si un gato se come una planta o se come cualquier cosa vegetal, la va a cagar igual, no le va a servir de nada. A lo mejor se llena, pero No sirve para nada. en el caso de los gatos esterilizados yo tengo dos, ambos están esterilizados y recomiendo simplemente matarlos de hambre, ya está. No Muy tiene bien, más. sí. Tienes que coger y darles menos comida. Se van a quejar porque van a tener más hambre, pero ya está. Me parece una buena opción, supongo. Así que... pues no morirán de gordos. ¿Algo más para esta sección de odio indiscriminado? ¿Algo más que quieras sacarte? Yo por mi parte, como último
como último anexo, si no, plantearía esa gente que utiliza el horno como una repisa más de su cocina para meter sartenes grasientas, todas las bandejas, y que es horrible. Ahí se mezcla una amalgama de olores, sabores y todo aceitoso, barnizado. Barniza totalmente tu horno y tienes que limpiarlo cada vez que quieras hacer algo. Y la verdad es que esta gente me parece que merece la muerte. Esa gente que utiliza el horno como una especie de excusa de no, lo dejaré ahí y ya limpiaré esa sartén. Nunca la limpiará. No, normalmente la suelen sacar y volver a utilizar ese aceite y te ahorras una aceitera, pero es una cosa que me parece desagradable totalmente. Por esta semana, hasta aquí llega Ruedas o Manzanas. Recuerden, emitimos una vez al mes, quizás se amplíe a una vez a la semana, depende del contrato. Recordar que nos pueden escuchar por las redes sociales, estaremos en Instagram, en YouTube, Ruedas o Manzanas, y hasta la semana que viene. Nos vemos. Pues ya está.